Bienvenidos y buenos días mis amigos y mis amigas cuando son aquí aproximadamente las 6:20 de la mañanita. Ahora ya no estamos esperando a que abra el cielo porque aún no ha amanecido, pero ya hemos hecho nuestra oración matutina a las 5 de la mañana. La verdad que es muy sabroso orar a nuestro Elohim y ver su rostro desde por la mañanita temprano, y sobre todo también es muy gratificante y nos da mucho gusto de que podamos preparar las predicaciones para cuando se levantan en América nuestras hermanitas y nuestros hermanitos pues puedan ver la enseñanza que Elohim ha puesto en nuestro corazón. Entonces hoy vamos a estar viendo un tema que inopinadamente o sin saberlo ha sido dramático para más de uno, porque se mueve en este ámbito de el evangelista unidimensional. Unidimensionalidad es algo que no se alterna, algo que no se diversifica, sino algo que está simplemente pues ausente de toda diversidad, ausente de todo enriquecimiento, ¿verdad? A la postre. Entonces, el drama del evangelista unidimensional se empieza a reflejar en Mateo 6:7. Vamos a leer en Mateo 6:7. El libro de Mateo capítulo 6, verso 7, donde nos dice que cuando ores no parlotes o no repitas de manera interminable como hacen los gentiles. Entonces, los gentiles tenían una manera de orar que era repetir 40 veces la misma cosa, ¿verdad? Entonces, eso que se refleja aquí en este pasaje, como lo volvemos a leer, dice: cuando ores, no parlotes, parlotear, charlatanes, de manera interminable como hacen los gentiles. Parlotean, multiplican las palabras de altanería, como oraba aquella Miriam, hermana de Moshe, ¿verdad? Es contrario. Eso lo hacen los gentiles. Bueno, pues esto que hacen los gentiles de parlotear, de charlatanear, esto es repetir. Como digo, repetir 40 veces la misma cosa se da en los sidur, porque en el sidur, que es leído de corrido, sidur es orden, ¿no? Pero hay libros judaicos que son de sidur, que son oraciones hechas, oraciones leídas. Y de tan leídas a veces son aprendidas y se utilizan incluso en el encendido de velas, y para cada fiesta recurren a leer, por ejemplo, cosas escritas en el sidur, lo cual les hace que se coloquen en el ámbito de las vanas repeticiones. Parlotear, algo charlatán porque es leído, no brota de un corazón precisamente que fluye ante la presencia del Todopoderoso, ¿no? Ahora, la oración del pecador es más de lo mismo, porque a la postre la oración del pecador, si viene el pecador y todos los pecadores tienen que repetir lo mismo, queda en vanas repeticiones. Y estás impidiendo que el pecador verdaderamente se arrepienta en tanto en cuanto una oración sincera salga de él para confesar sus pecados. ¿Por qué? Porque lo das como un recetario estilo hechicería, estilo farmaqueia. Le das una receta y tienes un servicio a la carta de tu establecimiento, que en este caso sería una iglesia o una congregación. Entonces, la oración del pecador ya dejaba
en un mal comienzo al susodicho pecador, porque el pecador no podía orar lo que había en su corazón y confesar lo que había en su corazón y acercarse a Elohim como él quería acercarse, sino que tenía que ser a través de un servicio a la carta. Tú tienes que repetir esta oración, que yo te voy a hacer repetir ahora mismo, que es la oración del pecador, ¿verdad? Y que tenía que, encima, no brotaba ni siquiera del pecador, sino que repetía lo que oía del pastor, porque el pastor se colocaba en el lugar del pecador, y entonces le hacía repetir las frases. Eso es parlotear, en mi pueblo, vamos. En 1 Corintios 13:1, en primera del libro de Corintios 13, capítulo 1, vamos a ver algo. Que dice así. Dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso y un címbalo que resuena. Entonces, esto es para comprenderlo. Miren, lo primero, si tengo amor, si no quiero ser metal que resuena y címbalo que retiñe, si tengo amor, doy lo mejor de mí mismo. Tengo que dar lo mejor de mí mismo, es un reflejo de que tengo amor. Ahora, para dar lo mejor de mí mismo, colocarme a mí mismo en la mejor disposición para el servicio, tengo que prepararme y estudiar. Esto lo entiende un niño. Ahora fíjense lo que es resonar y reteñir. Porque esto se da, la resonancia y el reteñimiento se da, por ejemplo, en los tambores, sobre todo cuando se tocan mal los tambores, en Semana Santa. Son sonidos que por la insistencia abren puertas en la psique. De ahí viene resonar y reteñir. Esto se da con esos sonidos, para abrir puertas en la psique de las personas, por medio de sonidos insistentes. El discotequeo ha tomado de esto, porque el trance, por ejemplo, o el bacalao, eran sonidos insistentes para entrar en la psique. Pero lo de resonar, lo del metal que resuena y el címbalo que retiñe, ¿en qué estriba? ¿Cuál es la causa? O sea, ¿por qué se da? Porque es un ejercicio de captación mal entendido. El ser metales que resuenan, como hemos dicho, colocas al que se quiere acercar en mala disposición porque haces que la oración no le brote espontáneamente de un corazón sincero, sino que lo metes por oraciones hechas, fabricadas y repetidas por Sidur, que es cartas leídas de otros, y le das un servicio a la carta y un recetario, ¿verdad? Entonces, es un ejercicio de captación mal entendido. Es llamar la atención con señuelos o anzuelos que no corresponden. Y en este caso es que no entiendes. Como evangelista unidimensional, no entiendes la cruz de Cristo. En 1 Corintios 2:2 dice en 1 Corintios 2, verso 2, dice, pues decid que mientras estuviera con ustedes, es 1 Corintios 2:2,
dice, pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Y de aquí se agarran, ¿verdad? Cuando dice Pablo, no quiero saber nada más que a Yahshua HaMashiach y a este crucificado. Claro, ¿de qué está hablando? De que precisamente el judaísmo de su tiempo, los que había allí, era mucho de añadirle a la Torá y era mucho de precisamente lo que estamos hablando, parlotear y charlatanes, ¿verdad? Entonces él dice, no, yo solo quiero saber, solo voy a enfocarme en lo que es el sacrificio y los beneficios consiguientes de Yahshua HaMashiach, del madero, ¿verdad? De su madero, de su muerte y de su resurrección. Los beneficios que emanan, ¿verdad? Que es una obra creadora, energéticamente, la obra creadora de la historia humana. Entonces, esto lo malentendió el evangelista unidimensional y entonces dijo, no, pues no quiero saber nada, no quiero estudiar lo menos posible, quiero aprender lo menos posible, no quiero ir a la Torá, no quiero saber de fiestas bíblicas, no quiero saber de Shabbat, no quiero saber de nada, solo quiero saber de la cruz de Cristo. Y al final no saben ni lo que es la cruz de Cristo, porque al final te acaban diciendo, no, es que hubo uno que murió por los pecados, ¿verdad? No saben qué es madero, no saben los beneficios del madero, no saben qué significó precisamente el sacrificio de Yahshua HaMashiach, porque como digo, es algo creador, no solamente que perdona pecados o que los expía, que eso también lo hacían los animales, sino que crea, es creador de algo, de una creación nueva, a la postre y eterna. Entonces ni eso entienden, que es lo básico, ¿no? Dicen que sí, dicen que no quiero saber nada excepto la cruz de Cristo, pero ni saben quién es Cristo. Porque claro, si desubicas a Cristo, si desubicas al Mashiach de las fiestas bíblicas, de la Torá, y lo desvinculas, pues ya no puedes hablar de nada, ni de cruz de Cristo, ni de madero, de nada. Entonces, lo importante no era la cruz de Cristo, sino que lo importante era la obra del Mashiach, su ministerio, que nos quiso enseñar en sus años de ministerio, en los que discipuló. Eso es lo importante, la obra del Mashiach, no el instrumento de tortura. Como decía, la cruz de Cristo. Al fin y a la postre, la cruz fue el instrumento de tortura. Eso no es lo importante. Ni siquiera la tortura en sí. Porque gimotean, el evangelista unidimensional se la pasa gimoteando y enseñando a gimotear luego a otros para orar abominaciones, de que si le metieron los clavos, de que si le metieron las espinas, de que si sufrió mucho, de que si su corazón reventó, de que si tal. La tortura tampoco es lo importante, repito, lo importante es la obra del Mashiach. Ahora, el evangelista unidimensional no entiende esto y encuentra un problema, que es lo que lo mata ya, lo que le hace verdaderamente culpable y condenado. Se encuentra el problema de que llamar al arrepentimiento no sirve a la captación. O sea, a la gente no se le capta con decir arrepentíos, porque el reino de Elohim se ha acercado, que es el verdadero mensaje que habría que dar en todas las épocas. Entonces, el evangelista unidimensional, claro, ha establecido un comercio de captación o de caza. Por eso luego impide al pecador que fluya naturalmente y le da oraciones del pecador y le da sidur a orar, leído, ¿verdad? Cosas que repiten, pero claro, le interesa
que el pecador no pase de muerte a vida, porque si no se entera de la Torá, porque si no se entera de que tiene que hacer obras dignas de arrepentimiento, se entera de que no solamente es fe, sino que son obras, se entera de las fiestas bíblicas, y entonces se les sale del control del comercio de captación, porque ellos, el evangelista unidimensional, su mensaje y el propósito de su vida es la captación, porque ha entendido que el arrepentimiento, la teshuvá, no sirve para captar. Entonces ha renunciado al mensaje original, que es llamar a la gente al arrepentimiento. Entonces ha establecido un comercio de captación o caza. Se puede llamar perfectamente caza. Nos dice Elohim que enviaría cazadores para aquellos que renunciaron a su Torá. Bueno, pues esos cazadores a la postre han venido a ser los evangelistas unidimensionales. Y entonces, en 2 Timoteo 4:3, ya vamos a terminar, en 2 Timoteo 4:3 nos dice así: pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo a sufrir por el Señor, ocúpate de decirle a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Elohim te dio. Esto está en 2 Timoteo 4:5. En el 5 dice, dice esto, dice, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación, no tengas miedo a sufrir por el Señor, ocúpate de decirles a todos la buena noticia. Este es el mensaje verdadero del evangelista. La buena noticia, la buena nueva, y lleva a cabo todo el ministerio que Elohim te dio. Un ministerio engloba muchas cosas, por supuesto. Por eso le llama la atención sobre eso, que ejerza todo el ministerio que Elohim le dio. No es un mensajito de captación, no, es ejercer todo el ministerio. Y parte principal de ese ministerio es anunciar la buena nueva, pero la buena nueva no es hablar del instrumento de tortura de Jesucristo, que fue la cruz, ni siquiera de la tortura, sino que el verdadero evangelista es aquel que habla de la obra del Mashiach, del mensaje, de lo que nos transmitió el Mashiach en su obra, en sus obras, cómo trató con el impío y cómo trató también en la preparación verdadera y fidedigna de su amada, porque a su amada, a sus ovejitas, las llevaba y los llevaba a confesar sus pecados, a que una oración sincera saliera del pecador, ¿verdad? Para hacer arrepentimiento, que era el mensaje desde siempre de todos los profetas. Arrepentirse porque el reino de Elohim se ha acercado, ¿verdad? De hecho, ese fue el mensaje de Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de Elohim se ha acercado, y todos esos discípulos pasaron de Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista, a Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Y el ministerio de Yohanan el Inmersor pasó a Yahshua HaMashiach. Arrepentíos porque el reino de Elohim se ha acercado. Entonces iba a ministrarle, entonces le decía a Nicodemo y le decía a todo el Sanedrín, por ende, le decía: si no nacierais de nuevo no puedes ver el reino de Elohim, ¿verdad? Entonces, ¿a qué los llamaba? A la teshuvá, al arrepentimiento, ¿verdad? No se puso a decirle, por ejemplo, a Nicodemo o con los judíos que hablaba continuamente, no se ponía a hacerles repetir una frase, ¿verdad? Ni les daba un recetario, una oración leída. No. ¿Por qué? Porque él verdaderamente se movía en dar lo mejor de sí y en enseñar que no podíamos ser metales que resuenan y címbalos que retiñen, dando un mensaje distorsionado continuamente y machacón, ¿verdad?
Entonces, esta es la buena nueva bien entendida. Por lo tanto, lo bueno sería que el evangelista dejara de ser unidimensional para abrazar y abarcar y salir fuera de su comercio de captación o caza y entender la obra del Mashiach, enfocarse en la obra, en el mensaje que nos transmitió el Mashiach, que principalmente de donde podemos extraer es de cómo el Mashiach se enfrentó a los poderes de su tiempo, ¿verdad? Y cómo los sometió en una lucha tranquila y en una lucha incontestable por la fuerza espiritual que tuvo. Shalom, shalom, besos y abrazos, buenos días. Shalom, shalom.